Televisa presenta. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Bueno, pues Pablo sí es como un... ¿Cómo un qué? Como un príncipe, o de esos caballeros que salen en las novelas. Bien educado, amable y pinta bien bonito. Bueno, y ahora sí dime por qué estás tan despeinada. Es que nos caímos al río. Ay, no te creo. ¿Se cayeron o quisieron meterse a nadar? No, te juro que nos caímos. Y luego nos quedamos platicando y... ¿Y? Ya dime qué pasó, que se me cuecen las habas. Me robó un beso. ¡No! Y luego yo le robé otro a él. ¡A la pena! Oye, ¿qué se siente? Ay, pues se siente como si trajeras animalitos en la panza. ¿Como larvas? Ándale, sí, larvas, pero que se convierten en mariposas. Se te doblan las rodillas y te dan ganas de llorar y de reír al mismo tiempo. ¿Larvas y dolor de rodillas? Ay, no, pues sí que te enfermaste de amor. Ahora sí sé lo que es estar como en esas novelas. Perdidamente enamorada. No puede ser que otra vez me dejaras todo el día esperando. Perdón, se me fue el tiempo, no me di cuenta. ¿Qué te pasa? ¿Que no te importo? ¿O en que estuviste tan entretenido todo el día? ¿Se puede saber? Mariana, claro que me importa, sin mucho. ¿Sabes qué? Ya no quiero seguir escuchándote. Me fastidiaste todo mi día. Y estoy harta de estar en este lugar donde no hay nada. Tú sabías que era un lugar así. No. Yo sabía que había un bonito hotel francés y que íbamos a estar como de luna de miel. Pero no. Este ha sido el peor viaje de toda mi vida. Así es que mañana mismo nos vamos. No. Yo tengo que pintar los cuadros. Ese contrato lo conseguiste tú, tenemos que pintar... ¿Sí? Y lo vas a cumplir, pero solo. A mí me llevas de vuelta a la Ciudad de México mañana a primera hora. Y luego te regresas tú solo, porque ni creas que me voy a regresar yo solita, ¿eh? Qué bárbaro. Qué guapo eras, Martín. Bueno, eres. Y yo qué enamorada estaba de ti. Pero me tengo que poner las pilas. Porque si quiero que las cosas salgan como siempre lo he deseado, con ese beso que nos dimos cuando regresaste de la selva, me hiciste recordar toda la pasión que había entre nosotros. Eso nunca lo voy a olvidar. Por eso me tengo que preparar. Tengo que aprender más de la mina, del negocio, para seguir siendo indispensable para ti, mi amor. No puedo dejar que ni esa ni cualquier otra ocupe mi lugar. Suerte la de la estúpida de Verónica. Yo que me moría porque encontró a Zuru. ¿Por qué no lo hiciste a tiempo, Demetrio? ¿Por qué? Creo que Martín le va a dar a Verónica lo que yo quería para mí. ¿Y qué tal si Verónica te encuentra bien escondida? Ay, no. Te tengo que encontrar yo primero. ¿Pero cómo? Yo soy Claudia Ordaz, la asistente de Martín. Ahora le aviso que estás aquí. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Martín me pidió que quitara de su oficina todas las fotografías de su hermano. ¿Su hermano? ¿Son hermanos? Patrón Demetrio. Era bueno con la silla. ¿Qué es el caldo de gallina que tanto le gusta? Lo siento.
es demasiado. Si mi hermano Martín viera cómo me atiendes, se moriría de la envidia. ¿Y cuándo viene hermano de patrón? Hasta que encuentre el oro que necesito. Ay, y pueda traer a la mujer de mi vida. Pero te va a caer bien. A Nancy Llaga no le cambian otras mujeres. Te estoy hablando de mi hermano Nancy Llaga. Estoy seguro que te va a llegar a querer tanto como yo te quiero a ti. Ah, pero no lo vas a consentir tanto como a mí, porque yo sí me pongo celoso. Martín, ¿es su hermano? Sí, pero no quiere que nadie lo mencione. Así que te pido, por favor, que no le digas que viste esto. Ahora mismo me lo tengo que llevar. ¿Pero eso por qué? Pues bueno, yo supongo que no quiere ver nada que se lo recuerde. Pues todavía le duele mucho su muerte. Murió. Ojalá patrón de Metro esté con los dioses y no siga vagando por aquí. La mujer lo quiere dañar. ¿No lo sabía? Ay, Dios, creo que estoy pecando de indiscreta. No, no te preocupes. Yo supuse que Verónica y su familia pues habían estado con Martín en ese momento tan difícil. En fin, por favor, no vayas a comentar nada con Martín. No, no te preocupes. No voy a decir nada. No me gustaría meterte en un problema con tu jefe porque sé que tiene su carácter. Sí. Pero a cambio, quiero pedirte un favor. Verónica, necesito que me des el presupuesto de la nueva colección para el Día de las Madres, incluyendo el costo de publicidad. Claro, ahora lo veo. Ah, por cierto, en la mañana no te vi, pero te felicito por tu compromiso con Martín. Gracias. Pero lo único que no me deja ser feliz del todo es verte así. Pero eso no va a impedir que sigas adelante, ¿sí? Así que no debe ser tan grande el cariño que me tienes. Así que deja de sentirte culpable por algo que no lamentas en verdad. Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Se pronuncia Allan Poe. Allan Ese es para ti. Son cuentos de terror. El de Platillo y yo es para tu hermano Polo. Seguramente le va a gustar. Pues se lo leeré yo porque él prefiere jugar. Oiga, ¿es cierto que llegó una foreña a su hotel? Aquí llegan muchos turistas. No sé a quién te refieres. Pues llegó hace poco. Y a lo mejor no llegó sola, sino con otro foreño de ojos verdes azules, que es pintor. Igual y los ubica por eso. Sí, creo que sí. ¿De quién estás hablando? Entonces, ¿usted sabe si el artista llegó con su esposa? ¿Y por qué tanta pregunta? ¿No sabe que la curiosidad mató al gato? Mi amor, qué Buenos días. sorpresa. Ay. Vine a ver a tu tío para arreglar algunas cosas del contrato. Ah, qué bien. Yo sé que este negocio va a ser muy bueno para todos. Pues eso espero, sí. Y después de que firmes, ¿podemos ir a comer para celebrar? Sí, claro. ¿Dónde vamos? A un lugar muy especial, uno de mis favoritos. Solo voy en ocasiones muy especiales porque es mi pequeño lujo. Tu pequeño lujo, ¿no? Claro, claro. Oye, a propósito, ¿qué vas a hacer con el dinero que te va a dar tu tío como regalo de bodas? Por supuesto que no lo acepté. ¿En serio? Sí. Ya bastante me ha dado mi tío en la vida. A mí lo único que me interesa de él es su cariño. Pues me sorprende, pero me da mucho gusto. Bueno, te dejo trabajar. Vale, tengo una cita. No quiero llegar tarde. Nicolás. Hasta luego. Adiós. ¿Tiene cita con el señor González
Otra a las 4 con el señor Robles. Y tiene que firmar varios papeles para aprobar la publicidad de la nueva colección de joyas. Es todo por ahora, ¿no? Ah, señor. Mira, Birrita, hay algo más. Dígale al contador que necesito abrir una cuenta a nombre de Verónica. Sí. Voy a depositarle su regalo de bodas. Va a ser una suma muy importante. ¿Martín? ¿Martín? Ah, ¿estabas ahí? Precisamente lo estaba esperando, señor. Es bien, bien. Con permiso. Ay, Martín. Don Jorge, ¿cómo está? Pasa, ¿no? Enseguida viene el abogado con el contrato, ¿no? Muy bien. Papá, necesito que me firmes. Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo quieres que esté? Creí que eras mi amigo y solo entraste a mi casa para robarme a la mujer que amo. Martín no está. Me dio tiempo perfecto de ir al gym. Y de allí me voy a ir a comer con la niñita esa. Hola, mami. Hoy no voy a poder ir a comer con ustedes. Conocí a la media hermana de la tipa que según se va a casar con un Martincito. Te digo, aquí hay algo muy raro en todo esto. Pero yo voy a averiguar qué pasa. Sí, mami. Dile a papi que lo quiero. Bye. A ver qué me dice la tal Virginia. Pero Martín no puede desperdiciar todo esto. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Si Verónica te hubiera querido, te hubiera correspondido. Y viviendo bajo el mismo techo y trabajando en el mismo lugar, tenías más oportunidad. Pero ella me eligió a mí. Yo no te quité nada. ¿Quién demonios te crees, imbécil? Bueno, ya basta, Emiliano. Con permiso, aquí está el contrato, don Jorge. Martín, ¿puedes irlo leyendo con el abogado? Por favor, Morales, véanlo en su oficina. Claro que sí, sí. Si me permites. Pase, sí. Perdona. No quería que pudiera hablar de mí, pero que muriera. Señorita, ¿le pasa algo? Me enteré que murió una persona. No puedo creer que haya muerto, no lo entiendo. ¿Y era alguien importante para usted? Mucho, no tienes idea. Lo siento, señorita. ¿Puedo hacer algo por usted? Nada. Vámonos. Por favor, no comentes nada de esto en la casa y menos con mi tía. Sí, señorita. Usted no se preocupe, más que por su corazón. Trate de estar tranquila. Mi corazón está sufriendo y mucho.
Pero bueno, no quiero preocupar a mi tía. Bastantes problemas tiene. Así que ni una palabra de esto, Chucho. O si no, sí me voy a poner mal. Como usted diga, señorita. Vámonos. ¿Esta es la sorpresa que me tenías? No, claro que no. Si pudiera, te pondría todo el mundo a tus pies y tú lo sabes. Nunca creí que fuera capaz de amar de verdad. Eres el hombre ideal para mí, Demetrio. Si no fuera porque sabes que mi tío quiere para mí a alguien con dinero. Lo sé, mi amor. Y yo te prometí que te daría vida de reina. Pero vas a tener que esperar a que regrese de mina escondida. Mira, ya verás que voy a encontrar mucho oro y todo va a ser para ti. Pero antes de que me vaya, te voy a dejar un muy bonito recuerdo. Cierra los ojos. No vayas a abrir los ojos, por favor. No, lo prometo. He notado que suspiras cuando a ti me acerco, se enrojecen tus mejillas y te tiembla todo el cuerpo. Tratas de disimularlo, pero no te sale. Con tu boca sí me mientes, pero tus ojos no saben. Yo también me estoy muriendo por robarte un beso, porque no guardamos juntos tan lindo secreto. No te quedes con la duda de lo que se siente amarme. Ven y quítale a tu boca esas ganas de besarme. No te quedes con la duda de lo que pudo haber sido. Todo es más emocionante si para el mundo está prohibido. Cuando es muy grande el deseo, no importa cuál sea el castigo. ¿Para qué la piensas tanto? Si el destino no quisiera, no te hubiera conocido. No puedo creerlo, Demetrio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo fue que te moriste? Es un hecho que Verónica se va a casar con Martín. Esto va a seguir adelante, así que más vale que comiences a aceptarlo. No, esa boda no la voy a aceptar nunca en la vida. Se me olvida que usted nunca habla de los que se quedan aquí. Es porque es importante ser discreto. Sí, claro. Perdóneme. Y ya me voy. Gracias por los libros. Cuídate y salúdame a la Perla. Buenos días. ¿Tú me vas a servir hoy el desayuno? ¿Yo por qué si no trabajo aquí? Entonces, ¿para qué me saludas? Pues aquí es la costumbre. ¿De donde usted viene, la gente no saluda? ¿Sabes qué? Mejor olvídalo, sí. ¿Que iba camino a tomar la avioneta? El río estaba revuelto y el lanchero nos dijo que así no podíamos viajar. Así es que ahora tengo que esperar. Lamento que no haya sido agradable su viaje. Espero no haberla decepcionado. Ay, no, para nada, Pierre. Sinceramente, lo único agradable aquí ha sido usted. Tal vez se hubiera acompañado a su novio. No. Con este viaje me quedó muy claro que solamente soy su representante y debo promocionar sus cuadros, no acompañarlo a pintarlos. Yo no quiero irme, pero surgió algo y tengo que regresar a la capital. No te pongas así. Te prometo, en unos días voy a regresar. Tengo miedo de que no vuelvas, Pablo. Que todo lo que me dijiste fue solo para pasar un rato conmigo. No digas eso, me vas a hacer sentir peor. No me quiero ir. Me siento mal por eso y por otras cosas. ¿Qué cosas? Cosas que me duelen porque no tengo corazón para lastimar a la gente. Y no me gusta dejarte a ti dudando de que te quiero. De que te amo. ¿De verdad? Te doy mi palabra de que es cierto. Mientras vuelvo, te voy a tener presente. Voy a
recordar cada detalle de tu carita. Es más, desde que te conocí ya no puedo dejar de pensar en ti. ¿Pero me juras que vas a regresar? Créeme, me duele más dejarte que cualquier cosa que me pueda hacer tu hermano o tu abuelo. Entonces, llévate algo de mí para tu viaje. ¿Qué voy a hacer? No sé. No encuentro nada, nada, nada. La solución. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, linda. Te ayudo con ¿Cómo tu bolsa. estás? Gracias. Oye, qué bonito restaurante. Y qué elegante. Oye. Sí, Gracias, sí, joven. gracias. Pero yo no traigo tanto dinero. Por eso no te preocupes. El favor que yo te pedí fue que me acompañaras a comer para platicar con calma. Así Claro que yo pago. Bueno, gracias. La verdad es que te vi tan angustiada por el secretito de las fotos. Conmigo no te preocupes, ¿eh? Que Martín no se va a enterar de nada. Aunque aquí entre nosotros, la verdad sí se me hace muy raro que quiera desaparecer las fotos y ni siquiera quiera mencionar a su hermano. A mí también me parece rarísimo. Y mira que conozco a Martín hace muchos años. ¿Ah, sí? Ahorita me cuentas. Déjate, pido algo de tomar. Joven, ¿quieres limonada como yo o prefieres una copa de champaña? Champaña está bien, sí. La mejor, joven. Champaña, por favor. Claro que sí, enseguida. Ahora sí, cuéntame. ¿Desde cuándo conoces a Martín? Desde que íbamos en la secundaria. Entonces seguro vas a estar en la boda. Qué bueno. Me caíste súper bien. Espero que seamos amigas. Gracias. Gracias. Ahora venimos. Me encanta. Ojalá que te guste. No pensé que te gustara un lugar tan sencillo como este. ¿Por qué no? O sea, a mí me encanta disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Además, este lugar me encanta por su gente, su colorido. Además, todo es delicioso. Ojalá que te guste. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, ceñito? Ceñito, qué gusto Buenos días. verla. ¿Les sirvo sus 3 de chicharrón y 2 de sesos, como siempre? Ay, doña Mecha, ya me balconeó con mi prometido. Pues yo aquí lo traje para que pruebe sus quesadillas, que son deliciosas. Te encargo. Gracias. Gracias. Oye, amor, quería platicarte que espero no te moleste que mi tía Salma ya puso manos a la obra con lo de la boda. No creí que tú fueras de las que les da gusto a los demás. Yo no quiero algo grande, yo me conformo con algo sencillo, ir a firmar, después a la iglesia. Yo ya quiero empezar mi vida contigo. Gracias. Gracias, señora. No sabes qué delicia. Salsa. Hola. No vayas a tomar a mal eso que te comenté de que Martín y yo anduvimos saliendo. Nos quisimos mucho, pero ahora ya no hay nada y si se va a casar, pues yo soy una mujer muy respetuosa. Se ve. Yo soy muy discreta, ¿eh? Entiendo, de verdad. Puedes También confiar se en mí. Vas a ver. Poco a poco te vas a dar cuenta que puedes confiar en mí. Qué linda. Te voy a confesar yo también 2 que 3 cositas. Salud. Estoy bebiendo, pero lo tengo prohibido por el doctor. No vas a decir nada, ¿eh? Ay, no, para nada, no te preocupes. Me has dado tanta confianza que te voy a confesar. Yo no me llevo bien con Verónica. ¿En serio? Sí. Por eso quería hablar con Martín, para ver si podía ayudar con la boda. Si lo hubiera hecho con Verónica, hubiéramos salido de pleito. Vaya. Pues sí, la mujercita es medio como majadera no alzada. Qué buen ojo tienes para conocer a las personas. Yo crecí con ella, pero la verdad es que sí es bastante interesada. Bueno, en fin, no está bien que yo hable de eso. Salud. Ay, sí, salud. Cuéntame, ¿cómo es que la familia de Martín se dedica a la minería? Mira, la verdad, esto es nuevo para Martín.